Bien, ante la considerada provocación de Venezuela por el sobrevuelo de aviones sobre sus buques, Donald Trump despliega 10 cazas F-35 a Puerto Rico como parte de las operaciones contra los carteles del narcotráfico. La próxima podrían ser derribados por las fuerzas estadounidenses. Semanas de acusaciones y amenazas cruzadas entre Estados Unidos y Venezuela. Pero las palabras ahora suman demostraciones mutuas de fuerza que marcan un nuevo episodio de tensión entre Washington y Caracas. Este jueves, la Casa Blanca ordenó el despliegue de 10 aviones de combate F-35 en un aeródromo de Puerto Rico, sumándose a la presencia militar estadounidense en el sur del Caribe, con el objetivo de contrarrestar operaciones narcoterroristas. Esto solo horas más tarde de que 2 aviones de combate venezolanos F-16 sobrevolaran uno de los buques enviados por Estados Unidos a la región durante la mañana del jueves, una maniobra provocadora según la Casa Blanca. Se le recomienda fuertemente al cartel que gobierna Venezuela que no persiga ningún esfuerzo por obstruir, disuadir o interferir en operaciones antinarcóticos y antiterrorismo llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas estadounidenses. But I would say, General, if they do that, you have a choice of doing anything you want, okay? If they fly in a dangerous position, I would say that you can you or your captains can make the decision as to what they want to do. Este viernes, Donald Trump aseguró no querer un conflicto armado con Venezuela, pero advierte a Miraflores que si otro avión se acerca peligrosamente a sus buques, serán derribados. How close did they get? If they do put us in a dangerous position, they'll be shut down. Y es que tras la destrucción de una barcaza esta semana, que la Casa Blanca asegura zarpó desde territorio venezolano con cantidades masivas de droga, Nicolás Maduro insiste que su país es libre de plantaciones de cocaína. Venezuela hoy por hoy es un país libre de producción de hojas de coca, libre de producción de cocaína, y es un país que combate el narcotráfico y está triunfando en el combate contra el narcotráfico. Maduro hace referencia al informe mundial sobre drogas de la ONU, el que señala que solo el 5% de la droga hacia Estados Unidos transita por Venezuela. I can only say that billions of dollars of drugs are pouring into our country from Venezuela. Máxima tensión en el Caribe. Medios de Estados Unidos aseguran que se registró un segundo sobrevuelo venezolano sobre el mismo buque durante la noche del jueves, mientras la Casa Blanca decide endurecer sus políticas frente a Miraflores en su guerra contra el narcotráfico. Queremos tomar la temperatura al conflicto y estamos con una especialista, la abogada internacionalista Paz Zárate, para abordar los últimos acontecimientos y también esta tensión que ya se está prolongando por más de 2 semanas. Paz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Álvaro. Gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo interpretas este movimiento de aviones hacia Puerto Rico y lo que escuchábamos en la nota también, la instrucción que le da Trump a sus generales, ¿no? A ver, yo creo que no, la verdad es que hay mucha incerteza respecto a qué significa esto. Esos aviones son aviones que en realidad están hechos para grandes bombardeos de instalaciones militares o similares. Y eso no es lo que se encuentra en alta mar frente a las costas de Venezuela. Entonces hay un problema de medios y fines que no son correspondientes unos con otros. Claro, revisamos el mapa para situarnos en dónde estamos hablando en términos de este conflicto, ¿no? Mira, acerquémonos, Paz, para ver la ubicación, por supuesto, de Venezuela, Colombia, Panamá, pero también donde está Puerto Rico, que está a muy pocas horas. Con estos aviones pueden estar en 25 minutos, en media hora pueden estar en Venezuela, ¿no? Así es. Y yo creo que por eso, porque hay una tensión y no sabemos lo que va a pasar, podría explicar, por ejemplo, que Francia haya enviado 2 buques para proteger su propio territorio, Guadalupe, Martinique, que ahora no lo veo acá en el mapa, y la Guyana francesa, que es, claro, que todo esto es territorio francés. Pero no se ven otros países haciendo una acción similar en esta zona, donde mayormente estos países del Caribe no cuentan con ejército, o si tienen, lo tienen muy poquito. El que realmente tiene un ejército fuerte es todavía Venezuela, a pesar que obviamente comparado con Estados Unidos, que es el ejército más poderoso, no
no hay acción posible que no se puedan comparar. Claro que sí. Ahora, toda esta acción se basa en combatir al cartel de los soles, una acción contra el narcotráfico, y Maduro lo decía en la nota, ¿no? Estamos triunfando, entre comillas, con esta lucha, porque él se basa en un informe de Naciones Unidas que dice que es un porcentaje menor de la droga que llega a Estados Unidos que pasa por Venezuela, pero a Trump ese argumento le da lo mismo. Claro, bueno, yo creo que aquí hay que hacer un fact-checking de las posiciones de todas las partes en este conflicto, porque el hecho que Maduro diga algo o que Trump diga algo no significa que sea verdad, ¿verdad? Entonces, el problema acá es que efectivamente la mayor parte del tráfico de droga que llega a Estados Unidos no va por Venezuela. Y aún, digamos, si aquí tenemos que comparar los corredores de la droga, pasa mucha más droga por Venezuela hacia Colombia, claro, por el lado Pacífico, que por el lado del Caribe. Así que también ahí hay otro problema de contradicción entre lo que se dice y como las cosas realmente son. Hay que tener mucho cuidado, yo creo que incluso cuando las partes en este conflicto digan algo hay que decir supuestamente tal cosa, porque en el caso de Estados Unidos ellos no han presentado evidencia de lo que dicen, a tal punto que la prensa europea duda de la existencia del cartel de los soles, basado también en la opinión experta de gente que ha estudiado esto por mucho tiempo. Distinto es el Tren de Aragua y otras organizaciones que son criminales y que está establecido cómo se desarrollan. El cartel de los soles hay dudas respecto a su propia existencia. Sí, lo de esta semana que tiene dos escaramuzas claras que fueron las más relevantes. Primero el ataque sobre esta barcaza, ¿no?, que muestra Donald Trump a través de estas imágenes que Venezuela a veces incluso ha puesto en duda. Habían dicho que era inteligencia artificial. Bueno, los expertos dijeron que no es inteligencia artificial. Uno se podría preguntar si corresponde a este momento, a este lugar, que puede ser eventualmente de otro conflicto. Pero más allá de eso, la respuesta venezolana fue este sobrevuelo peligroso, evidentemente, de estos F-16. Y no es menor que hayan sido F-16, ¿no? Aviones norteamericanos que Estados Unidos le vendió en la década de los 80 a Venezuela. Hace mucho tiempo. Y quedan algunos F-16 que todavía están en condiciones de hacer un sobrevuelo, que digamos que además fue en aguas internacionales. Sí. Entonces, están tanto el despliegue estadounidense es en aguas internacionales como este sobrevuelo. En estos sobrevuelos no hay nada ilegal, ni tampoco el hecho que, aunque sea inusual, que haya un despliegue militar en aguas internacionales. Lo que sí es inusual es que se hagan misiones antinarcóticos en alta mar con este tipo de despliegue, porque ahí normalmente esto se hace, pero con la Guardia Costera, y se intercepta al barco sospechoso, digamos. Entonces aquí no hay, tampoco Estados Unidos ha entregado evidencia de lo que se dice, que esa lancha tenía 11 personas, que llevaba cocaína, etcétera. No está claro, y ahora ya no hay evidencia porque todo voló por los aires. Claro. Nunca se va a saber exactamente quién iba en esa lanchita atacado con un misil. Ahí nuevamente vemos una contradicción entre el fin y el medio. Una desproporción. Tenemos otro mapa para saber exactamente y tener la localización de estas fuerzas que ha desplegado Estados Unidos. En rojo los buques, en amarillo el submarino que tiene además fuerza nuclear. Ahí está el despliegue, incluyendo el despliegue que se está realizando ahí en Puerto Rico, allá arriba. Sí. Bueno, también hay que decir acá, he escuchado también a alguna gente que compara esto con la situación que pasó en Panamá, cuando se invadió Panamá para tomar a Noriega. Son situaciones muy distintas. Panamá es un país pequeño y para invadir Panamá se usaron 20.000 soldados. Venezuela es 10 veces más grande que Panamá. Sí. Tiene un ejército poderoso, sobre todo el alto mando y la oficialidad son bien pagados por Maduro, son mayormente leales a Maduro, y aquí estamos hablando de un país que está en una situación mucho más complicada si es que alguien, Estados Unidos u otro país, pensara en invadirlo. Entonces hay que pensar también que aunque se ve este despliegue acá, no se encuentran mayormente en aguas territoriales venezolanas, sino más bien a distancia, y eso es por alguna razón, porque no está definido, no hay señas claras de que se esté pensando en una invasión de Venezuela, que implicaría algo mucho más complejo y además de largo plazo cuáles son los efectos post-invasión. Claro, el análisis, y de ahí te voy a preguntar por Marcos Rubio, que es un personaje central en esta trama. El análisis apunta que Estados Unidos, si esto sigue escalando, podría eventualmente atacar bases narco, por decirlo de alguna manera, en Venezuela, lo que evidentemente generaría un impacto internacional, pero además podría tener un impacto interno, ¿no?, de desestabilización del régimen. Por supuesto, pero además todo esto, yo creo que si eso se produce, esa hipótesis que tú estás mencionando, eso sí generaría
un movimiento, una reacción a nivel internacional, porque lo que pasa es que aquí se está utilizando una legislación que existió en el año 2001 para Al Qaeda y el Estado Islámico respecto de organizaciones narcos, que no son lo mismo. No. Es decir, ni el Tren de Aragua ni el Cartel de los Soles son equivalentes a la organización militar que tenía ISIS o Al Qaeda. No son comparables. Entonces ahí habría mucho más que echar a volar una lancha que ya es ilegal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí se han visto, personalmente yo he visto imágenes de que se están entrenando esas tropas anfibias en Puerto Rico, así que ya hay algunos elementos preocupantes. De todas maneras, te invito a escuchar lo que dijo Donald Trump y analizarlo con detalle porque hay varios matices en sus palabras. Mira. Okay. If they fly in a dangerous position, I would say that you can, you or your captains can make the decision as to what they want to do. But if they do put us in a dangerous position, they'll be shut down. Claro, esa es la instrucción que le entrega a sus jefes militares. En el fondo pone en ellos la decisión de si hay algo peligroso, tomen la acción, por ejemplo, de derribar un avión. Así es. No está él ordenando que sean derribados, porque de hecho si lo hubiera ordenado eso se hubiera hecho de inmediato, claro, sino que da una autorización amplia para que sea el alto mando el que decida si la posición es peligrosa o no. Es decir, es una autorización condicionada respecto a derribar esas naves. Sí. Veamos, tenemos también, Seba, la gráfica del avión, ¿no? Sobre todo estamos hablando del el F-35, que tú lo decías, Paz, es un avión para atacar bases, es un avión ya de otra dimensión, ¿no? Incluso ahí va a aparecer el detalle, se habla de que trabaja en modo bestia, ¿no? Modo bestia, está un máximo de 8.000, o sea, el armamento que tiene es realmente poderoso. Es que, claro, este tipo de aeronave no es realmente la que uno pensaría se utiliza para una misión antinarcóticos. Claro. Este es el tipo de aeronave que se usó en Irán recientemente para bombardear esos lugares donde se encontraba almacenado el uranio de Irán, porque estaba, digamos, subterráneo a mucha distancia bajo tierra. Y se supone que se hizo un daño importante a Irán con esto. Pero no es el tipo de aeronave que se usa para una misión antinarcótico. Entonces, es todo muy extraño el aplicar un tipo de procedimiento de operación militar y además un tipo de legislación que está diseñada para una circunstancia efectivamente de terrorismo, que por más que los cárteles de la droga sean malos y delincuentes, no es lo mismo que una organización terrorista. Absolutamente. Ese es el tipo de avión que se envió a esta misión, lo que da cuenta además de que no se están guardando nada, ¿no? Porque Estados Unidos tiene un arsenal de aviones que uno podría decir, podría haber algo más a escala. En este caso no, manda el avión más poderoso que tiene. Y además hay un tema de costos. Este tipo de operación es carísimo y lo que se necesita es algo distinto. Si efectivamente se quisiera atacar lo que es la operación que se hace, el tráfico que se hace por el Caribe. ¿Qué podemos esperar para las próximas semanas, Paz, con lo impredecible que es esta situación? Yo lo sé. Mira, la mayoría de los think tanks y expertos en la relación bilateral Venezuela-Estados Unidos y también en general de geopolítica piensan que la agenda global está mayormente concentrada en que Trump consiga un cese al fuego en Ucrania, que le interesa mucho para su candidatura al Premio Nobel de la Paz. Claro. Y también lo que está pasando en Medio Oriente, ya que la administración Trump está empujando por este plan de construir una riviera en Gaza, lo cual significa sacar a la población 2 millones de personas para hacer esa construcción y que esos planes están más avanzados. Esos conflictos son mucho más potentes para las potencias que lo que podría pasar en Venezuela. Por lo demás, en Venezuela hay un factor importante que impediría que Trump pensara seriamente hacer una invasión, que es que el 90% del petróleo de Venezuela es comprado por China a muy bajo precio y a China no le importan hasta ahora las sanciones que hay al respecto. Entonces, ¿se va realmente a meter a Estados Unidos con Venezuela teniendo China de por medio y además hace mucho tiempo existe una alianza fuerte entre Venezuela, Rusia también e Irán? Sería complicar demasiado el panorama internacional. Así que la visión es que esto se trata de una demostración de fuerza, tal vez de una intención de debilitar, un poquito desestabilizar el régimen, pero no se ve que exista un plan claro
suficientemente determinado para lo que significa invadir y luego qué viene después de una invasión en Venezuela. Que es lo más difícil. Escuchemos lo que ha dicho Nicolás Maduro estos días respecto a estos movimientos ahí en el Caribe. El intento que algunos de sus funcionarios están haciendo por un cambio de régimen en Venezuela, otra vez es un error. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe, y respetar la soberanía, el derecho a la paz. De abandonar el régimen, un cambio de régimen violento, dice Maduro, tratando de defenderse también. Algo asustado, diría yo, uno lo ha notado en las declaraciones, distinto al tono habitual que tiene Maduro. Sí, bueno, de hecho uno podría llamarle la atención de que él centra su lenguaje respecto de Marco Rubio y no respecto de Trump. Y le dice, señor Trump, Marco Rubio quiere manchar sus manos con sangre. Marco Rubio tiene algo respecto de nosotros, no lo permita. La verdad es que Trump y Rubio no se llevan, o sea, Trump y Rubio han tenido en el pasado muchos desencuentros. Y Donald Trump en concreto no se ha llevado tan mal con Maduro en este gobierno que lleva 8 meses, porque de hecho Trump le bajó las sanciones a Maduro hace unas pocas semanas, permitiendo que la empresa Chevron volviera a operar en Venezuela. Y además Trump envía a Caracas 2 veces a la semana vuelos con migrantes. Eso, los gobiernos tienen un contacto. Es decir, no se trata, la animadversión que vemos, y esto lo dice el Economist, es mucho más un teatro que realidad. Sí, hay algo de pantomima también todo esto. Marco Rubio, un paréntesis, un secretario de Estado, el hombre que se encarga de las relaciones exteriores, pero que además es consejero de seguridad, tiene un doble rol que no es tan habitual. Algunos dicen que es uno de los más poderosos de las últimas décadas. Sí, es verdad que tiene ese doble rol y que tiene bueno, que efectivamente que reunir los 2 roles, eso es inusual, pero no sé si es tan poderoso porque se trata de un presidente que es su propio canciller. Claro, es verdad. Entonces es un presidente que toma los temas internacionales de forma muy directa y tampoco creo que escuche mucho al Departamento de Estado, por mucho más que haya habido una especie de limpieza del Departamento de Estado y que lo hayan achicado. Y por mucho que Marco Rubio sí entiende el valor de la diplomacia, es una persona que como senador estuvo en el Comité de Asuntos Exteriores por mucho tiempo. Yo me imagino que en muchos temas Marco Rubio y Donald Trump no piensan lo mismo, y que la posición de él puede ser bastante complicada. Él, de hecho, si lo hemos visto esta semana, es yendo a distintos países tratando de conseguir apoyo. Pero ese apoyo de Argentina, de Ecuador, de Paraguay, es un apoyo de palabra. No hay nadie realmente comprometiéndose con la operación antinarcóticos con estas características. Nadie, ni siquiera los gobiernos que son un poquito más afines, salvo, no sé, Trinidad y Tobago, que les permite reabastecerse. Claro. Y Guyana también, ¿no? Que son países limítrofes. Guyana, que por supuesto quizás el país más contento con esta demostración de poder de Estados Unidos, que es un país al cual Maduro ha tratado de tomárselo o de administrativamente anexarlo 2/3 de su territorio. Exacto, pero estos países sudamericanos que estarían apoyando, la verdad es que ese apoyo no se traduce en nada concreto hasta ahora. Sí, teníamos pendiente el F-16, que fue el avión que voló, que hizo este sobrevuelo que generó tanta irritación sobre las embarcaciones norteamericanas. Un F-16 que, claro, tiene bastante antigüedad ya a esta altura del partido, y además cuando asume ya Chávez, ni siquiera Maduro, en los primeros años de Chávez se corta la cooperación militar y por lo tanto todo el tema de mantención, de equipos, de repuestos, en fin, se ve absolutamente afectado para este F-16. O sea, fue una sorpresa que volaran, digamos. Sí, efectivamente creo que solo hay una parte de los originales F-16 del grupo original que está en condiciones de volar por un problema de mantención. Pero esto no significa que digamos que Venezuela no tenga armas. De hecho, destina una buena parte de su presupuesto Maduro a mantener contenta la oficialidad, y tiene otros proveedores que son Rusia, que digamos que en Ucrania se ha demostrado que todavía tiene bastante poder de fuego, Irán, que según la inteligencia argentina tiene un acuerdo con Venezuela para producir en Venezuela armas que luego Rusia compra para atacar a Ucrania, y la propia China. Estas son alianzas que ya Chávez había construido y que han sido bastante sólidas. No significa que, no podemos decir que estos países importantes, socios de Maduro, vayan a ir en su ayuda.
eso no podemos decirlo concretamente, nadie lo sabe, pero que efectivamente hay intereses económicos de esos países en Venezuela importantes, eso sí es verdad. Paz, y nuestro país, que ha tenido, el presidente Boric ha tenido palabras muy críticas sobre el régimen de Maduro, no siempre acompañado de la coalición con la que gobierna, pero él ha sido muy claro en ese sentido, creo yo. En este conflicto ha habido cautela, ¿no? Bueno, ha habido cautela incluso de países que han sido bastante amistosos con Venezuela. Por ejemplo, Brasil, el presidente Lula siempre se ha mostrado bastante acogedor de Maduro. Sin embargo, no han dicho nada porque están con unos aranceles altísimos que le impuso Donald Trump en relación al juicio que se está haciendo al expresidente Bolsonaro. Claro. Entonces, la verdad es que la situación de cada país por las negociaciones comerciales es tan compleja que la verdad no conviene decir nada hasta quizás ver algunos señales más claras de lo que viene. Esas señales todavía no existen y hay cautela no solo de los países latinoamericanos, sino también de los países europeos que yo creo que piensan que Donald Trump no va a llegar a tanto. Sí, el más entusiasta ha sido Milei hasta ahora. Claro, pero yo no veo a la Armada Argentina, que por lo demás ha tenido problemas financieros bastante importantes, involucrarse en una operación así. No los veo viajando desde el Atlántico Sur a hacer algo conjunto. Hemos vuelto a nuestro mapa, Paz, para dar cuenta también de toda la geopolítica que está asociada a esto. Tú decías, la mayor parte del tráfico se realiza a través de Colombia y de ahí sale hacia Estados Unidos, exacto, no a través del Caribe. Sí. Y eso no solamente es Naciones Unidas que lo dice, y generalmente, bueno, aquí hay muchos estudios, hay mucho expertise sobre cómo trabajan las organizaciones criminales, y por lo mismo, yo creo que una señal de alerta es que el cartel de los soles, su propia existencia, existan dudas. Así que una cosa es lo que diga, creo que es muy importante hacer fact-checking y hacer como la alusión a que supuestamente es lo que dice Estados Unidos, que el cartel de los soles sería comandado por Maduro. Una cosa es que exista corrupción en la oficialidad, efectivamente que algunos de ellos participen en el negocio narco también, pero es distinto hablar de un cartel y esto no se trata de defender a Maduro, sino que no están establecidos los elementos factuales como para que otros países digan, sí, esta organización es una organización tan clara como son, por ejemplo, los cárteles mexicanos, que son muy conocidos, cuáles son su estructura, cómo funcionan, etc. Y de todas formas, los cárteles de la droga, siendo organizaciones poderosas, que efectivamente es crimen transnacional, no son equivalentes a las organizaciones terroristas. Claro que sí. Raya para la suma, esto hasta ahora es una demostración de fuerza, presión sobre el régimen. ¿Cómo calificar? Esto es una demostración de fuerza sin lugar a dudas. Pero no tenemos claridad si de demostración de fuerza va a volver a todo al estado inicial, si esto se va a mantener por mucho tiempo, porque si el plan es mantener este despliegue por mucho tiempo, efectivamente van a empezar a pasar otras cosas. La oposición venezolana ya da por hecho que esto es el comienzo del fin de Maduro y hablan que ya existen planes para la transición. Pero no hay señas de que efectivamente la oposición venezolana en esto, por lo menos a Donald Trump, le interese demasiado. Así que yo creo que el interés en juego principal es el de China en el petróleo de Venezuela, siendo Venezuela el país con las reservas más importantes del mundo. Esto actualmente para China es muy importante, para Estados Unidos la verdad es que ellos están concentrados en Guyana, el país vecino, que ha encontrado grandes reservas en los últimos 10 años y ahí es donde están operando con mucho éxito las compañías estadounidenses. Bien, Paz Zárate, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.